Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén súper bien y listos para sumergirse en una noticia que ha sacudido a medio mundo del espectáculo turco y que, créanme, ha sorprendido a muchísimos. Hoy el título lo dice todo: 16 de noviembre de 2025, la impactante noticia de Mert y Afra sorprende a todos. Si han escuchado bien, estamos hablando de dos de las figuras más queridas y seguidas de la televisión y el cine turco, Mert Ramazan-Demir y Afra Sarıoğlu, y parece que algo ha ocurrido que ha dejado a todos con la boca abierta. Prepárense porque vamos a desgranar todo lo que sabemos sobre este acontecimiento y las repercusiones que está teniendo. Y antes de meternos de lleno en el tema, si son nuevos por aquí y les encanta estar al día de todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento, especialmente con sus series y actores favoritos, les invito encarecidamente a que pulsen ese botón de suscribirse. No se arrepentirán. Además, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Dicho esto, vamos a ello. La noticia que ha explotado como una bomba en el panorama del entretenimiento turco es que Mert Ramazan-Demir y Afra Sarıoğlu, quienes han conquistado corazones a nivel internacional gracias a su química innegable en la serie Yalan, aparentemente habrían tomado un camino separado en su relación. Y digo aparentemente porque, como suele suceder en el mundo de la farándula, las confirmaciones oficiales tardan en llegar y, mientras tanto, las especulaciones y los rumores vuelan. Sin embargo, las fuentes, que en muchos casos son cercanas a los propios actores o a sus equipos de trabajo, han sido bastante insistentes. Se habla de que la ruptura se habría producido hace ya algún tiempo, y que la fecha del 16 de noviembre de 2025 sería, o bien la fecha en la que se hizo pública esta información de manera contundente, o bien un momento clave en el que la noticia cobró una fuerza imparable. Para quienes no estén familiarizados, Mert y Afra se convirtieron en la pareja del momento desde que comenzaron a trabajar juntos en Yalan. Sus personajes, Ferit y Seyran, vivieron una historia de amor tumultuosa, llena de altibajos, pasiones y dramas, que cautivó a millones de espectadores. Esta conexión en pantalla se tradujo, o eso creímos todos, en una relación en la vida real, lo que desató una auténtica locura entre sus seguidores. Cada aparición juntos, cada fotografía compartida, cada gesto de cariño en público era analizado al milímetro y celebrado por sus fans, quienes los veían como la pareja perfecta. De hecho, han sido protagonistas de innumerables portadas de revistas, tendencias en redes sociales y debates apasionados en foros y grupos de fans. Ahora bien, ¿qué ha llevado a esta supuesta ruptura? Las razones exactas, como era de esperar, no son del todo claras. Sin embargo, los rumores apuntan a varios factores. Por un lado, se habla de las exigencias de sus carreras. Ambos son actores jóvenes con un presente y un futuro prometedores, y el éxito de Yalan ha supuesto una carga de trabajo y una exposición mediática sin precedentes. Las largas jornadas de rodaje, los viajes, los compromisos profesionales, todo esto puede pasar factura a cualquier relación, incluso a las más sólidas. La presión de mantener una relación pública mientras se lidia con el escrutinio constante de los medios y del público puede ser abrumadora. Otra de las razones que se barajan es, como no, la diferencia en sus planes de futuro o quizás simplemente un desgaste natural de la relación. Las relaciones, sean públicas o privadas, evolucionan. Es posible que hayan llegado a un punto en el que sus caminos personales hayan empezado a divergir, o que las prioridades hayan cambiado. En el mundo del espectáculo, donde las cosas cambian a la velocidad de la luz, es difícil mantener una relación a largo plazo sin una comunicación excepcional y un entendimiento mutuo profundo. Lo más sorprendente de esta noticia, y quizás lo que la ha hecho tan impactante, es la aparente discreción con la que se habría llevado la ruptura. A diferencia de otras parejas de famosos que a menudo hacen anuncios públicos de sus separaciones, o que dejan pistas evidentes a través de sus redes sociales, Mert y Afra, al parecer, habrían intentado manejar esta situación de la manera más privada posible, al menos al principio. Sin embargo, en la era de la información instantánea y las redes sociales, es casi imposible mantener secretos de esta magnitud por mucho tiempo. Algún allegado, algún detalle filtrado, o simplemente el hecho de no verse juntos en los eventos habituales, ha sido suficiente para que las alarmas salten. Las reacciones de los fans no se han hecho esperar. Como era de esperar, hay un sinfín de comentarios en redes sociales. Por un lado, están los que están completamente devastados por la noticia, expresando su tristeza y decepción. Para muchos, Mert y Afra representaban la personificación de el amor de cuento de hadas que veían en sus personajes,
y la idea de que ya no estén juntos les rompe el corazón. Se lamentan de la pérdida de esta pareja icónica y envían mensajes de apoyo a ambos, deseándoles lo mejor en sus vidas personales y profesionales. Por otro lado, hay un sector de fans que, aunque tristes, se muestran comprensivos. Entienden que la vida de los actores es diferente a la de las personas comunes y que las relaciones pueden terminar por diversas razones. Estos seguidores suelen destacar la importancia de que ambos actores sean felices individualmente, independientemente de si están juntos o no. También hay quienes especulan sobre la posibilidad de una reconciliación en el futuro, manteniendo viva la esperanza de que esta separación sea solo temporal. Y por supuesto, no faltan las teorías de conspiración y los análisis exhaustivos de cada detalle, buscando pistas ocultas en sus publicaciones pasadas o en declaraciones anteriores. En cuanto a la postura de Mert y Afra hasta ahora, la información es limitada. Como mencioné, no ha habido comunicados oficiales contundentes que confirmen la ruptura de manera inequívoca. Lo que sí se ha observado es un distanciamiento en sus apariciones públicas y posiblemente un cambio en la dinámica de sus interacciones en redes sociales, aunque esto último es más difícil de interpretar sin contexto. Es probable que sus equipos de relaciones públicas estén gestionando cuidadosamente la información para minimizar el impacto negativo y proteger la imagen de ambos artistas. Es importante recordar que al final del día, Mert Ramazan Demir y Afra Saraolu son personas con vidas privadas, y aunque su fama los ponga bajo los reflectores, tienen derecho a sus propias decisiones y a vivir sus relaciones de la manera que consideren mejor para ellos. El éxito que han alcanzado en sus carreras es innegable, y el cariño que les profesan sus seguidores es un reflejo de su talento y de la conexión que han logrado establecer con el público. La noticia de su posible separación es, sin duda, un golpe para muchos de sus fans que los veían como una pareja ejemplar. Sin embargo, también es una oportunidad para reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones en el mundo del espectáculo, las presiones a las que están sometidos los famosos y la importancia de respetar su privacidad. Lo que sí es seguro es que, independientemente de su estado sentimental, Mert y Afra seguirán siendo dos de las estrellas más importantes de Turquía, y su carrera profesional continuará evolucionando. Entonces, para resumir, la noticia que ha revolucionado el 16 de noviembre de 2025 es la supuesta y sorpresiva ruptura entre Mert Ramazan Demir y Afra Saraolu. Después de conquistar a millones con su relación en Yalan y de haber sido una pareja muy querida en la vida real, parece que sus caminos se han separado. Aunque las razones no son totalmente claras, se especula con las presiones de sus exitosas carreras y posibles diferencias en sus planes de vida. La noticia ha generado una gran conmoción entre sus fans, con reacciones que van desde la tristeza profunda hasta la comprensión y la esperanza de una reconciliación. Por ahora, la pareja no ha emitido comunicados oficiales definitivos, manteniendo un velo de misterio sobre la situación. Y hasta aquí, amigos y amigas, nuestro análisis de esta impactante noticia. Espero que este vídeo les haya parecido interesante, y que les haya mantenido al tanto de lo que está sucediendo con una de las parejas más queridas del mundo del entretenimiento turco. Agradezco enormemente su tiempo y su atención por haber llegado hasta el final de este vídeo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta noticia. ¿Están sorprendidos? ¿Creen que es una separación definitiva? ¿Tienen alguna teoría sobre las razones? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer sus puntos de vista y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un buen like, que nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente si también son fans de Mert y Afra, para que todos estén al tanto de esta noticia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Activen la campanita para ser los primeros en enterarse de todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima.